Nunca pensé que la traición vendría con un sello oficial. Siempre imaginé que, si algún día mi familia se volvía contra mí, lo haría en la mesa de la cocina, con reproches, con palabras duras, con silencios incómodos. No estaba preparado para recibir una notificación formal. Un documento frío, impersonal, que no hablaba de sentimientos, sino de acusaciones. Ejercicio ilegal de la abogacía. Leí esas palabras varias veces, sin moverme. No porque no entendiera su significado, sino porque me costaba aceptar quién las había provocado. No era un cliente molesto. No era un desconocido. Era mi propia familia. Durante años, fui el que resolvía todo. El que leía contratos, interpretaba documentos, explicaba cartas que nadie entendía. Nunca cobré. Nunca me presenté como abogado en ejercicio. Ayudaba porque sabía hacerlo y porque, dentro de la familia, siempre se asumió que yo estaría ahí. Lo que nadie dijo en voz alta fue que mi utilidad tenía un límite. El momento en que dejaba de convenirles. La denuncia no llegó de golpe. Llegó después de un conflicto menor, una discusión absurda sobre dinero y responsabilidades. Nada que justificara una acusación tan grave, pero cuando los intereses chocan, la ética suele ser lo primero que se sacrifica. Me acusaban de haber actuado como abogado sin autorización, de haber dado asesoría legal de forma irregular, de haber cruzado una línea que, en realidad, nunca toqué. Lo más doloroso no era la acusación en sí. Era saber que cada detalle de esa denuncia había sido construido con información que solo mi familia podía proporcionar. No discutí, no llamé a nadie, no pregunté por qué, porque el por qué era evidente. Había dejado de ser útil de la forma que esperaban. Y eso, para algunos, es imperdonable. El proceso disciplinario comenzó rápido, demasiado rápido para mi gusto. Formularios, plazos, solicitudes de aclaración. Todo muy correcto, muy ordenado. El sistema no grita. El sistema observa. Y cuando observa, registra. Muchos, en mi lugar, habrían entrado en pánico. Habrían intentado explicarse, justificarse, defenderse de inmediato. Yo no, no porque fuera valiente, sino porque llevaba años preparándome sin saberlo. Cada mensaje, cada correo, cada conversación relevante estaba guardada. No por desconfianza, sino por costumbre. Aprendí hace tiempo que la memoria falla, pero los documentos no. Mientras tanto, mi familia actuaba como si nada, como si no hubieran hecho nada grave. Solo dijimos la verdad, decían entre ellos. Esa frase, tan común, tan peligrosa, porque la verdad, cuando se fragmenta, puede convertirse en arma. Yo seguí en silencio. No respondí provocaciones, no busqué aliados. No intenté limpiar mi nombre en conversaciones privadas. Sabía que ese no era el terreno donde se resolvía esto. La única conversación que importaba era la que se daría con un juez que no tenía historia conmigo, ni expectativas, ni emociones. El día que me citaron oficialmente, sentí algo inesperado. Calma. No la calma de quien se siente seguro, sino la de quien ya no tiene nada que ocultar. Había repasado mentalmente cada episodio, cada ayuda brindada, cada límite respetado. Sabía exactamente qué había hecho y qué no. Mi familia, en cambio, empezó a mostrarse nerviosa. No lo decían, pero se notaba. Preguntas indirectas, mensajes ambiguos, intentos torpes de arreglar las cosas. Yo no respondí. No por rencor. Por coherencia. El momento de hablar había pasado cuando decidieron llevar esto a un nivel que no admite marcha atrás.
El juez disciplinario no era una figura lejana y abstracta. Era alguien concreto, con experiencia, con criterio y, lo más importante, con un expediente en la mano. Mi expediente. Uno que empezaba mucho antes de la denuncia, con fechas, con contextos, con pruebas que no podían discutirse con opiniones. Mientras esperaba la audiencia, entendí algo que me dolió más que la acusación. Mi familia nunca pensó que yo estuviera preparado. Creyeron que el miedo me haría retroceder, que la vergüenza me obligaría a callar, que el peso de una acusación oficial me quebraría. No entendieron que yo llevaba años enfrentando algo peor que una denuncia, la desconfianza silenciosa. Y quien sobrevive a eso, aprende a sostenerse solo. No les guardé odio. El odio consume energía, y yo la necesitaba intacta. Tampoco busqué venganza activa. No hacía falta. La verdad, cuando está bien documentada, no necesita adornos. El día de la audiencia llegó sin dramatismo. Entré solo. Me senté. Respondí cuando me preguntaron. No exageré. No minimicé. Dije exactamente lo que había hecho y lo que no. Presenté mis pruebas. Nada más. Mientras hablaba, vi algo que confirmó mis sospechas. El juez ya había leído mi expediente. No escuchaba para descubrir, escuchaba para confirmar. Y esa diferencia lo cambia todo. Mi familia no estaba presente. Tal vez fue mejor así. Algunas verdades se procesan mejor a distancia. Yo tampoco necesitaba verlos. La historia ya no se estaba escribiendo entre nosotros, sino en un espacio donde las palabras pesan solo si pueden sostenerse. Cuando salí, no sabía cuál sería el resultado final. Pero sabía algo con absoluta certeza. Pasara lo que pasara, ya no iba a seguir cargando con decisiones ajenas. La denuncia había cruzado una línea invisible, y al cruzarla, había puesto en marcha algo que nadie podía controlar del todo. No sentí alivio, sentí claridad. Y esa claridad, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir libre. La espera es una forma de juicio. Nadie te lo dice, pero lo sabes cuando estás dentro de un proceso que no controlas del todo. Cada día sin respuesta se convierte en una pregunta abierta. Cada silencio institucional pesa más que cualquier acusación explícita. Yo esperaba, no con ansiedad, sino con una atención constante. Sabía que cualquier detalle podía importar. El proceso disciplinario avanzaba con su propio ritmo. Frío, exacto, implacable. No había emociones en los documentos, solo hechos. Y en ese terreno, los hechos son lo único que sobrevive. Revisé una y otra vez cada correo, cada mensaje, cada nota de voz, no para memorizar, sino para recordar algo esencial. Nunca crucé la línea que decían haber cruzado. Mientras tanto, mi familia empezó a fragmentarse. No de forma visible, no con peleas abiertas, sino con un nerviosismo que se filtraba en cada contacto. Algunos dejaron de escribirme, otros lo hacían con un tono extraño, como si buscaran información sin preguntar directamente. Yo respondía con educación, sin dar más de lo necesario. No era momento de conversaciones familiares. Era momento de coherencia. Había algo profundamente irónico en todo aquello. Durante años, cuando nadie entendía un documento legal, cuando surgía una carta intimidante o una notificación confusa, acudían a mí. Explícanos qué significa. Dinos si esto es grave. ¿Qué hacemos ahora? Yo siempre ayudaba. Con cuidado, con límites claros. Nunca firmé por nadie. Nunca representé oficialmente a nadie. Solo expliqué. Solo traduje el lenguaje legal a palabras comprensibles. Eso fue
lo que más me dolió al leer la denuncia. Habían convertido la ayuda en delito, la confianza en amenaza, el conocimiento en arma, y lo habían hecho sabiendo exactamente dónde apuntar. El juez disciplinario pidió aclaraciones adicionales. Nada fuera de lo esperado. Preguntas precisas, bien formuladas. Respondí con la misma precisión. No añadí dramatismo. No intenté convencer. Me limité a mostrar. Porque en estos procesos, quien intenta convencer suele esconder algo. Yo no tenía nada que esconder. A veces pensaba en cómo habrían imaginado mis familiares este escenario. Tal vez creyeron que me asustaría, que pediría perdón por algo que no hice, que aceptaría una sanción leve para cerrar el tema. No entendieron algo básico. Cuando no has hecho nada mal, no negocias tu inocencia. La tensión aumentó cuando el juez solicitó las comunicaciones originales, mensajes completos, sin recortes, contextos, no frases sueltas. Eso cambió el clima, porque la verdad fragmentada puede sostener una mentira, pero la verdad completa suele destruirla. Fue en ese momento cuando uno de mis familiares intentó contactarme directamente. No para disculparse, para explicar, para decir que tal vez todo había sido un malentendido, que nadie quería hacerme daño, que el sistema había exagerado. Yo escuché, no interrumpí. Y luego dije algo simple. Ya no dependía de nosotros. Colgué con una sensación extraña, no de tristeza, sino de distancia definitiva. Cuando alguien decide usar al Estado contra ti, la relación cambia de naturaleza. Ya no es personal, es estructural. Y lo estructural no se resuelve con palabras emocionales. El expediente crecía. No en mi contra, sino en claridad. Cada documento añadía contexto. Cada fecha confirmaba una secuencia lógica. Yo veía el patrón completo. Y sabía que el juez también lo veía. No era una cuestión de simpatía, era una cuestión de consistencia. Mientras tanto, mi vida seguía. No me escondí, no hice anuncios, no conté la historia en círculos sociales. Seguí trabajando, leyendo, viviendo, no porque no me afectara, sino porque negarme a vivir habría sido concederles más poder del que merecían. Había noches en las que repasaba mentalmente los peores escenarios. No por miedo, sino por preparación. ¿Y si aún así decidían sancionar? ¿Y si el sistema prefería castigar por precaución? Pensé en todo. Y aún así, no sentí pánico. Sentí algo más sólido. Aceptación. Sabía quién era y qué había hecho. Eso no podía ser alterado por un dictamen. El día previo a la decisión final, dormí poco. No por nervios, sino por una lucidez inquietante. Entendí que, pasara lo que pasara, la relación con mi familia ya estaba marcada. La denuncia había dicho lo que las palabras nunca se atrevieron a decir. No confiaban en mí. Y eso no se corrige con absoluciones. La resolución llegó sin ceremonia. Un documento más. Un lenguaje técnico, preciso. Leí despacio. Muy despacio. Cada línea confirmaba lo que siempre supe. No había habido ejercicio ilegal. No había cobros. No había representación indebida. Todo estaba dentro de la ley. Todo estaba documentado. Pero había algo más. Algo que no esperaba. El juez no solo cerraba el caso. Dejaba constancia de la inconsistencia de la denuncia, de las contradicciones, de la falta de fundamento. No era una reprimenda directa, pero sí una huella que quedaría registrada. No sentí euforia, sentí cierre, un cierre sobrio, casi silencioso. No llamé a nadie, no envié mensajes,
No necesitaba anunciar nada. La verdad había hecho su recorrido completo. Mi familia se enteró después. No sé exactamente cómo. Tal vez por notificación oficial. Tal vez por intuición. Algunos guardaron silencio. Otros intentaron acercarse de nuevo, como si nada hubiera pasado. Yo mantuve la distancia. No por castigo, por claridad. Había aprendido algo fundamental. Ayudar no implica exponerse. Y el silencio, cuando se elige, es una forma de dignidad. La historia no terminaba ahí. Aún quedaban consecuencias invisibles, decisiones futuras, ausencias definitivas, pero lo esencial ya estaba hecho. Había atravesado el intento de destrucción más directo que puede existir, el que viene de los tuyos, y había salido intacto. No porque gritara, no porque atacara, sino porque dejé que la verdad hablara donde las emociones ya no servían. La absolución no trajo paz inmediata. Trajo espacio. Y el espacio, cuando aparece después de una amenaza, obliga a mirar todo con otra luz. Durante semanas me descubrí repasando escenas pasadas que antes había normalizado. Conversaciones familiares, favores asumidos, silencios aceptados. Ahora, sin la presión del proceso, esas escenas se reorganizaban solas, como piezas que finalmente encajan. Mi familia reaccionó de formas distintas. Algunos optaron por la negación elegante. Actuaban como si nada hubiera ocurrido, como si la denuncia hubiera sido un trámite externo, sin intención, casi accidental. Otros intentaron una cercanía forzada, mensajes ambiguos, invitaciones repentinas. Yo respondía con educación, pero sin prisa. Había aprendido que no todo contacto merece continuidad. Lo que más me sorprendió fue el cambio en el tono. Ya no había seguridad, había cautela. Cuando alguien intenta dañarte y falla, la relación se vuelve asimétrica. Ya no te miran desde arriba, te observan desde la duda. Y esa duda es incómoda para quien siempre se sintió con ventaja. Empezaron a circular versiones alternativas, que todo había sido un malentendido, que el denunciante principal no había tenido mala intención, que el sistema había exagerado. Yo escuchaba esas historias como quien oye hablar de otra vida. No intervenía, no corregía, no aclaraba. La verdad ya estaba donde debía estar, en un expediente cerrado con fundamento. Entendí entonces que el proceso no había terminado con la resolución. Solo había cambiado de forma. Ya no era un conflicto legal. Era un reordenamiento familiar. Y esos reordenamientos suelen ser más largos y más silenciosos que cualquier juicio. Uno de los primeros cambios visibles fue la desaparición de las consultas inocentes. Ya nadie me enviaba documentos para revisar rápidamente. Nadie pedía interpretaciones informales. Nadie solicitaba ayuda sin reconocer el riesgo que implicaba ponerme de nuevo en una posición vulnerable. Ese silencio práctico fue más elocuente que cualquier disculpa. Al principio, sentí una mezcla de alivio y vacío. Durante años, mi rol había sido resolver. Resolver era mi identidad dentro del sistema familiar. Al retirarme de ese lugar, aparecía una pregunta incómoda. ¿Quién era yo para ellos? Si no era útil, la respuesta llegó rápido, aunque no de forma explícita. Para algunos, dejé de ser relevante. No me dolió como habría esperado. Tal vez porque el dolor ya había sido procesado durante el proceso disciplinario. O tal vez porque la claridad amortigua el golpe. Cuando entiendes por qué alguien se acerca a ti, también entiendes por qué se aleja. Hubo un encuentro inevitable, una reunión familiar pequeña, casi forzada por las circunstancias. Nadie mencionó la denuncia. Nadie habló del expediente. El silencio era denso, incómodo. Yo observaba desde un lugar nuevo.
No con tensión, sino con distancia consciente. Ya no necesitaba leer entre líneas. Las líneas eran claras. En medio de esa reunión, alguien hizo una broma torpe sobre meterse en problemas legales. Nadie rió. La broma murió en el aire. Ese momento, tan breve, fue revelador. Mostró que el tema no estaba resuelto emocionalmente. Solo estaba reprimido. Y lo reprimido siempre reaparece, aunque sea de forma incómoda. Yo no sentí la necesidad de decir nada. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía interés en que me entendieran. Durante mucho tiempo, había confundido ser entendido con ser aceptado. Ahora, sabía que no eran lo mismo, y que perseguir ambas cosas a la vez suele terminar mal. Mi vida empezó a organizarse lejos de ese núcleo. No por huida, sino por elección. Más tiempo para mis proyectos, menos tiempo para resolver problemas ajenos. Esa redistribución no fue anunciada, simplemente ocurrió. Y, como todo cambio silencioso, fue irreversible. Algunos familiares interpretaron mi distancia como frialdad, otros como soberbia. Yo no corregí esas interpretaciones. Aprendí que no todas las percepciones merecen respuesta. Defenderte constantemente es otra forma de permanecer atrapado. A veces pensaba en qué habría pasado si la denuncia hubiera prosperado. No desde el miedo, sino desde la comprensión. Entendí que, para algunos, el castigo habría sido aceptable si servía para recuperar control. Esa idea, dura, pero honesta, terminó de cerrar algo dentro de mí. Ya no podía volver al lugar anterior sin traicionarme. El juez disciplinario había tenido mi expediente. Había visto todo, pero lo más importante es que yo también había visto todo. La absolución no solo limpió mi nombre, limpió mi mirada. Me permitió ver relaciones, intenciones y límites con una precisión que antes no tenía. No sentí deseos de venganza activa. No quería devolver el golpe. Quería algo más definitivo. No volver a ofrecer la posibilidad. La venganza más eficaz no siempre es confrontar. A veces es retirar el acceso. Y eso fue lo que hice. Retiré el acceso a mi tiempo, a mi conocimiento, a mi disponibilidad emocional, no con hostilidad, sino con coherencia. Quien había usado mi ayuda como arma, ya no tenía derecho a ella. Con el paso de los meses, el sistema familiar se reconfiguró. No mejoró, se volvió más honesto. Las dependencias quedaron expuestas. Las alianzas cambiaron. Algunos vínculos se enfriaron definitivamente. Otros sobrevivieron, pero, desde un lugar distinto, más prudente, menos invasivo. Yo observaba todo sin intervenir. No porque fuera indiferente, sino porque ya no era responsable de sostener equilibrios artificiales. Aprendí que hay sistemas que solo funcionan mientras alguien se sacrifica en silencio. Cuando ese sacrificio termina, el sistema colapsa o se transforma. En cualquier caso, ya no depende de ti. Mi nombre quedó limpio. Mi conciencia, también. Pero lo más importante fue otra cosa. Recuperé la capacidad de decir no sin justificarme, de elegir sin explicar, de existir fuera del rol que otros habían construido para mí. Sabía que aún quedaban capítulos por escribir, decisiones futuras, ausencias que se volverían permanentes, silencios definitivos, pero ya no me preocupaban, porque había atravesado la prueba más dura. Enfrentar una traición familiar llevada al nivel institucional y salir sin perderme a mí mismo. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. No por resentimiento, por lucidez. Con el tiempo, empecé a notar algo que al principio me pasó desapercibido. Mi familia ya no hablaba de mí como antes. No era solo el silencio, era la forma
en que mi nombre desaparecía de ciertas conversaciones, cómo se evitaba mencionarme cuando surgían temas legales, decisiones importantes o problemas complejos. Yo había dejado de ser una opción, y eso, aunque no lo sabían, era consecuencia directa de sus propios actos. Durante años, habían construido una narrativa cómoda. Yo era el que sabía, el que podía ayudar, el que resolvía sin pedir nada a cambio. Esa narrativa les permitía descansar, no asumir responsabilidades, no pagar asesorías, no exponerse. Cuando decidieron romperla con una denuncia, no entendieron que no solo atacaban mi reputación, sino el equilibrio que ellos mismos habían creado. Al principio, algunos intentaron recuperar ese equilibrio de forma torpe. Un mensaje breve, una pregunta disfrazada de interés, una consulta aparentemente casual. Yo respondía con educación, pero con límites claros, sin interpretaciones, sin explicaciones adicionales. La diferencia se notaba de inmediato. Ya no era accesible, ya no era flexible, y eso incomodaba. Empecé a observarlos con una distancia nueva, no con desprecio, sino con atención. Vi cómo intentaban reorganizarse sin la figura que durante años había sostenido lo que no querían sostener. Vi discusiones internas, decisiones mal tomadas, errores que antes habrían evitado si me hubieran consultado. No intervení, no porque no pudiera, sino porque no me correspondía. En más de una ocasión, alguien comentó que todo era más complicado ahora. Lo decía con frustración, como si el problema fuera la dificultad y no la ausencia de alguien dispuesto a cargar con ella. Yo escuchaba esas frases con una calma extraña, porque entendía algo que antes me había costado aceptar. Ayudar no siempre mejora las cosas. A veces, solo posterga lo inevitable. Mi vida, lejos de ese núcleo, empezó a ordenarse de otra manera. No hubo cambios espectaculares, no hubo giros dramáticos, solo decisiones pequeñas, consistentes, menos disponibilidad, más foco, menos urgencias ajenas, más proyectos propios. Esa redistribución de energía tuvo un efecto acumulativo. Empecé a sentirme más liviano. Hubo momentos de duda, no sobre la decisión de marcar distancia, sino sobre el precio. Porque toda claridad tiene un costo. Perder ciertos vínculos, aunque estén dañados, no es gratuito. Hay días en que el recuerdo pesa, en que la nostalgia intenta convencerte de que exageraste, en que la costumbre llama a la puerta disfrazada de reconciliación. En uno de esos días, recibí un mensaje inesperado. No era una disculpa, no era una explicación. Era una pregunta directa. ¿De verdad crees que hicimos algo tan grave? Leí esa frase varias veces. No respondí de inmediato, porque entendí que la pregunta no buscaba una respuesta. Buscaba alivio. Finalmente contesté con algo simple. No importa lo que yo crea. Importa lo que pasó. No hubo respuesta. Ese silencio confirmó algo que ya sabía. Reconocer el daño habría implicado revisar demasiadas decisiones pasadas, y no todos están dispuestos a hacerlo. A partir de ahí, el distanciamiento dejó de ser tenso. Se volvió natural. Ya no había intentos de acercamiento forzado. Ya no había malentendidos. Cada quien ocupó el lugar que estaba dispuesto a sostener. Y yo, por primera vez, dejé de ocupar un lugar que nunca fue realmente mío. Empecé a notar también cómo el proceso me había cambiado internamente. Antes, mi reacción automática ante un problema era intervenir. Ahora, mi primera reacción era observar, preguntarme si realmente me correspondía. Esa pausa, aparentemente pequeña, transformó muchas dinámicas, no solo con mi familia, sino con todos. El expediente cerrado seguía existiendo, no como amenaza,
sino como recordatorio. Un recordatorio de ¿hasta dónde puede llegar una traición cuando se combina con intereses y miedo? Y también de hasta dónde puede llegar alguien cuando decide no desmoronarse ante ella. No volví a hablar del tema con nadie fuera del círculo estrictamente necesario. No por vergüenza, sino porque no quería convertir mi experiencia en relato público. Algunas historias no buscan testigos, buscan comprensión interna. Y esa comprensión ya la tenía. Con el paso de los meses, entendí algo más profundo. La denuncia no había sido un error aislado. Había sido la consecuencia lógica de una relación desequilibrada, de un sistema donde uno da y otros toman. Cuando ese sistema se siente amenazado, responde con violencia, aunque sea institucional. Aceptar eso me permitió soltar la idea de qué habría pasado si no había otro desenlace posible, dadas las condiciones, y entenderlo me liberó de la culpa residual. Porque durante mucho tiempo, una parte de mí había creído que podía haber hecho algo distinto. Ser más claro, poner límites antes, hablar más. Ahora sabía que el desenlace no dependía de una sola acción, sino de una acumulación. Hubo una última escena que terminó de sellar mi decisión. Un encuentro casual, breve, casi irrelevante en apariencia. Una conversación superficial que dejó al descubierto una expectativa implícita, que yo volviera a ocupar mi antiguo rol, con cuidado, sin problemas, como antes. Sonreí, asentí, cambié de tema y no volví a llamar. Esa fue mi respuesta definitiva. No un discurso, no un reproche, una ausencia sostenida, porque hay mensajes que solo se entienden cuando se mantienen en el tiempo. Hoy, cuando pienso en todo el proceso, no lo veo como una tragedia. Lo veo como una ruptura necesaria. Dolorosa, sí, pero necesaria. Me permitió ver quién era cuando nadie me protegía y quién podía ser cuando decidía protegerme yo. No sé qué historias cuentan ahora. No me interesa. Las historias que importan ya no se narran en voz alta. Se viven. Y la mía, por primera vez, me pertenece por completo. Con el paso del tiempo, la distancia dejó de sentirse como una decisión consciente y empezó a convertirse en una forma natural de estar en el mundo. Ya no contaba los días sin contacto ni medía el peso de cada silencio. Simplemente vivía. Y esa normalidad, tan simple, tan poco dramática, era algo que no había tenido durante años. Mi familia siguió adelante con su vida, o al menos eso parecía desde fuera. Yo los observaba de lejos, no con vigilancia, sino con curiosidad tranquila, como se observa un lugar donde uno vivió mucho tiempo, pero al que ya no pertenece. Sabes cada rincón, pero ya no te detienes allí. Empezaron a surgir pequeños problemas entre ellos. Nada grave al principio. Desacuerdos, decisiones mal tomadas, documentos firmados sin comprender del todo las consecuencias. Antes, esas situaciones habrían terminado inevitablemente en mi teléfono. Esta vez, no. Yo no aparecía como opción, y eso los obligó a enfrentarse a algo nuevo. La responsabilidad directa. Algunos lo llevaron mejor que otros. Hubo quien intentó adaptarse, aprender, consultar profesionales externos. Hubo quien se resistió, quien se quejó de que todo era más complicado ahora. Esa frase volvió a aparecer como un eco. Yo la escuché una vez más, de manera indirecta, y entendí que no se referían a la complejidad real, sino a la pérdida de comodidad. Durante ese periodo, mi propia vida empezó a tomar una forma más definida. No porque antes fuera caótica, sino
porque estaba fragmentada. Siempre había una parte de mí disponible para resolver asuntos ajenos. Ahora, esa parte se replegaba, y el espacio que dejaba libre empezaba a llenarse con cosas propias. No fue un cambio inmediato. Al principio, me sentía extraño diciendo que no, incluso cuando nadie me lo pedía directamente. Era un hábito difícil de romper. La costumbre de anticipar necesidades ajenas había sido una forma de pertenencia. Al dejarla, tuve que redefinir mi lugar, incluso para mí mismo. Hubo momentos de soledad. No una soledad dramática, sino silenciosa. Esos momentos en los que te preguntas si hiciste lo correcto, si no exageraste, si el precio no fue demasiado alto. En uno de esos momentos, volví a leer la resolución del proceso disciplinario, no por necesidad legal, sino como ancla. Cada línea confirmaba que no había sido una reacción exagerada, había sido una respuesta proporcional a una agresión real. A medida que pasaban los meses, noté algo más. Mi familia empezó a hablar de leyes y problemas legales con una mezcla de temor y respeto. Ya no eran temas ligeros. Ya no se abordaban con la confianza de quien cree que siempre habrá alguien para arreglarlo. La denuncia había dejado una huella más profunda de lo que ellos mismos querían admitir. En una conversación casual con un tercero, supe que algunos se sentían traicionados por el sistema. No por mí, por el sistema. Decían que había sido demasiado estricto, demasiado literal. Sonreí al escuchar eso. El sistema no había sido estricto, había sido claro. Y la claridad suele doler cuando contradice una narrativa cómoda. Yo, por mi parte, había dejado de sentir la necesidad de justificar mi silencio. Ya no lo veía como una estrategia ni como una defensa. Era simplemente coherente con lo que había vivido. No todo lo que se rompe necesita ser reparado. Algunas cosas se rompen para que dejen de causar daño. Mi relación con el pasado empezó a cambiar. Ya no recordaba los episodios familiares con la misma carga emocional. Los veía como capítulos cerrados, con un principio, un desarrollo y un final. No había rencor acumulado, pero tampoco nostalgia idealizada. Solo hechos. Y los hechos, cuando se aceptan, pierden poder. Hubo un intento tardío de acercamiento, no directo, no explícito. Una invitación a un evento familiar ampliado, donde mi presencia no era esencial, pero sí simbólica. Pensé mucho antes de decidir, no por miedo, sino por honestidad. ¿Quería estar allí? ¿O solo quería evitar incomodidades ajenas? Decidí no ir, no con un mensaje largo, ni con excusas elaboradas. Un simple, no podré asistir. Nada más. Esa decisión, tan pequeña en apariencia, marcó algo importante. Ya no tomaba decisiones en función de cómo serían interpretadas. La reacción no tardó. Hubo sorpresa, algo de molestia contenida, comentarios indirectos. Yo no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque no había nada que explicar. La claridad no siempre necesita palabras. Con el tiempo, entendí que la verdadera consecuencia de la denuncia no había sido legal, había sido relacional. Había expuesto una dinámica que solo funcionaba mientras yo aceptara un rol que me perjudicaba. Al rechazarlo, todo el sistema tuvo que adaptarse o colapsar. Y no todos los sistemas sobreviven a la pérdida de su sostén invisible. Mi nombre dejó de aparecer en conversaciones estratégicas. Dejé de ser consultado. Dejé de ser mencionado como recurso. Para algunos, eso fue una pérdida. Para mí, fue una liberación. Hoy, cuando pienso en la denuncia, no la veo como un ataque aislado, sino como un punto de inflexión. Sin ella, tal vez habría seguido postergando límites, justificando silencios, aceptando cargas que no me correspondían. La agresión fue clara,
Y, paradójicamente, esa claridad me ayudó a salir. No todos los finales son ruidosos. Algunos se construyen, en capas, con decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo. Mi historia no terminó el día que se cerró el expediente. Empezó realmente cuando dejé de ser accesible para quienes confundieron ayuda con derecho. Y en ese comienzo silencioso, encontré algo que no había tenido antes. Una vida que no dependía de la aprobación ni de la utilidad. Hubo un momento en el que dejé de pensar en la denuncia como un evento aislado y empecé a verla como una grieta que había estado allí desde siempre. La acusación no creó la fractura, simplemente la hizo visible. Antes, esa grieta estaba cubierta por hábitos, silencios y una falsa normalidad que todos aceptábamos porque resultaba cómoda. Con la distancia, empecé a identificar patrones que antes me parecían normales. Las expectativas implícitas, la presión sutil para estar disponible, la idea de que mi conocimiento era un recurso común, no algo que yo decidía compartir. Nada de eso era nuevo. Lo nuevo era mi negativa a seguir participando sin condiciones. Mi familia, sin darse cuenta, empezó a comportarse como quien pierde una muleta. Al principio, se resiste a aceptar la falta. Luego intenta caminar igual, forzando movimientos, cayendo. Después, aprende o no a adaptarse. Ese proceso fue lento y desigual. Algunos aprendieron, otros se quedaron atrapados en la queja. Yo observaba todo con una mezcla de curiosidad y serenidad. No porque me sintiera superior, sino porque ya no estaba emocionalmente implicado en cada tropiezo ajeno. Esa separación no fue fácil de construir, pero una vez establecida, se volvió estable por sí misma. Hubo un episodio que marcó claramente esta nueva etapa. Un problema legal menor surgió en el entorno familiar. Nada grave, pero suficiente para generar tensión. Escuché sobre ello por terceros. Nadie me llamó directamente. Nadie pidió ayuda. Ese silencio fue elocuente. Por primera vez, enfrentaban una dificultad, sin asumir que yo intervendría. Semanas después, supe que habían tomado una mala decisión. Nada catastrófico, pero sí costosa. Antes, habría sentido la urgencia de intervenir, de explicar, de corregir. Esta vez no. Sentí algo distinto. Aceptación. No del error, sino de mi nuevo lugar. No era responsable de evitar consecuencias que otros eligieron enfrentar sin mí. Ese cambio interno fue más profundo de lo que imaginaba. Me di cuenta de que durante años había confundido responsabilidad con control. Creía que, si no intervenía, las cosas se desmoronarían y sería mi culpa. La denuncia me obligó a soltar esa ilusión, y al soltarla, descubrí que el mundo no se derrumba solo porque tú te apartes. Mi relación con el concepto de justicia también cambió. Antes la veía como algo externo, institucional. Un juez, un expediente, una resolución. Ahora la entendía como algo más íntimo. Justicia era no permitir que una agresión se normalizara. Justicia era no volver a ocupar un lugar que me había dañado. No hubo celebraciones ni momentos de reivindicación pública. Mi victoria, si podía llamarse así, fue silenciosa y cotidiana. Se manifestaba en decisiones pequeñas. No responder de inmediato. No ofrecer soluciones. No anticiparme a problemas que no eran míos. Esas decisiones, repetidas día tras día, construyeron una frontera clara. Algunas personas fuera del núcleo familiar notaron el cambio. Comentaron que parecía más tranquilo, más centrado. Yo asentía sin explicar demasiado.
No quería convertir mi proceso en una lección para otros. Cada quien llega a sus límites a su propio ritmo. Yo había llegado a los míos, de forma abrupta, pero definitiva. Con el tiempo, dejé de revisar mentalmente los detalles del proceso disciplinario. Ya no necesitaba reafirmar mi inocencia. Esa etapa estaba cerrada. Lo que quedaba era aprender a vivir sin el ruido constante de expectativas ajenas. Y ese aprendizaje requería paciencia. Hubo días en los que la antigua dinámica intentó reaparecer. Comentarios del tipo: «Antes tú sabías cómo manejar estas cosas», o «Esto contigo habría sido más fácil». Yo escuchaba sin reaccionar. No negaba. No afirmaba. Simplemente dejaba que esas frases se disiparan. No eran invitaciones reales. Eran nostalgias disfrazadas de reconocimiento. En uno de esos días, entendí algo crucial. Mi familia no extrañaba tanto mi presencia como extrañaba la comodidad que les proporcionaba. Y eso marcó una diferencia fundamental, porque una relación basada en comodidad rara vez sobrevive cuando esa comodidad desaparece. Mi vida, mientras tanto, se expandía en direcciones que antes no podía explorar del todo. Nuevos intereses, proyectos postergados, espacios de silencio que ahora me pertenecían. No era una felicidad exuberante. Era una estabilidad serena, profunda. Algo que se construye cuando ya no estás reaccionando constantemente a estímulos externos. A veces me preguntaban si no sentía rencor. La respuesta honesta era no. El rencor requiere energía, y yo había aprendido a administrarla mejor. Lo que sentía era algo más cercano a la claridad. Una claridad que no idealiza el pasado, ni demoniza a las personas, pero tampoco las absuelve sin reflexión. Entendí que mi familia no había actuado desde la maldad pura. Habían actuado desde el miedo, el interés y la costumbre. Eso no justificaba nada, pero lo hacía comprensible. Y comprender, en este caso, no significaba reconciliarse. Significaba dejar de esperar algo que no podían dar. El proceso me había enseñado también a reconocer mis propios límites, a aceptar que no todos los vínculos pueden transformarse en algo sano por más esfuerzo que pongas. A veces, la única opción digna es retirarse sin hacer ruido. Hoy, cuando alguien me pide ayuda, evalúo algo que antes ignoraba: el contexto. No solo lo que me piden, sino desde dónde me lo piden. La experiencia me enseñó que no todas las solicitudes son inocentes y que no toda ayuda fortalece. La denuncia fue una agresión, sí, pero también fue una revelación. Me mostró con crudeza quién estaba dispuesto a usar mi conocimiento contra mí, y, al hacerlo, me dio la oportunidad de redefinir mi relación con todos. No sé cómo terminará esta historia en el largo plazo. Tal vez haya acercamientos futuros, tal vez no. Lo que sí sé es que ya no volveré a ocupar un lugar que me exige sacrificarme para sostener una paz falsa. Ese aprendizaje no fue inmediato ni fácil, pero fue profundo. Y, una vez integrado, no se pierde. Con el tiempo, algo inesperado empezó a ocurrir. Dejé de definir mi historia en relación con la denuncia. Durante meses, incluso después de haber ganado el proceso, todo giraba alrededor de ese punto de quiebre. Era inevitable. Había sido una sacudida demasiado fuerte. Pero lentamente, sin darme cuenta, el centro se desplazó. Ya no pensaba en lo que hicieron, sino en lo que yo estaba construyendo lejos de eso. Mi familia seguía presente en algún lugar del fondo, como un ruido distante. No desaparecieron del todo, pero dejaron de ocupar el primer plano. Y cuando algo deja de ocupar el centro, pierde poder.
Ese fue uno de los aprendizajes más claros. No necesitas cerrar todas las puertas para seguir adelante. Basta con dejar de mirar hacia ellas. Empecé a notar cómo ciertas conversaciones cambiaban cuando yo estaba presente. Había más cuidado con las palabras, menos insinuaciones, menos intentos de manipulación emocional, no porque se hubieran vuelto conscientes de todo lo ocurrido, sino porque algo se había roto de forma irreversible. La idea de que yo siempre estaría disponible, sin condiciones. Ese quiebre generó incomodidad. Y la incomodidad, en los sistemas familiares, suele generar reacciones defensivas. Algunos optaron por victimizarse, otros por minimizar lo sucedido, otros simplemente evitaron el contacto. Cada reacción decía más de ellos que cualquier discurso. Yo, por mi parte, ya no sentía la necesidad de clasificar esas reacciones. No estaba haciendo un inventario emocional, estaba viviendo, y vivir, después de tanto tiempo en alerta, se sentía extraño, casi irresponsable, como si hubiera olvidado algo importante. Con el tiempo entendí que eso importante era la carga que había soltado. Hubo una conversación clave, casi imperceptible desde fuera. Una llamada breve, sin reproches, sin dramatismo. Alguien me dijo, todo esto nos cambió a todos. No supe si era una confesión o una excusa. Tampoco importaba. Respondí con algo honesto. A mí me obligó a cambiar. No hubo réplica, y no la necesitaba. Ese intercambio marcó un punto de inflexión. No porque resolviera nada, sino porque dejó claro que ya no estaba dispuesto a negociar mi experiencia. No iba a suavizarla para que otros se sintieran mejor. Lo ocurrido tenía peso. Y ese peso no era negociable. Mi relación con la culpa también cambió. Durante mucho tiempo había cargado con una culpa difusa, difícil de nombrar. Culpa por no haber hecho más. Culpa por haber dicho que sí tantas veces. Culpa incluso por haber sido denunciado, como si de alguna forma lo hubiera provocado. Esa culpa empezó a disolverse cuando entendí algo esencial. No eres responsable de cómo otros deciden traicionarte. Ese entendimiento no llegó de golpe, llegó en fragmentos, en decisiones pequeñas, en límites sostenidos, en silencios que ya no dolían. Cada fragmento debilitaba un poco más la narrativa interna que me había mantenido atado a un rol que no elegí conscientemente. Mientras tanto, el impacto de la denuncia seguía manifestándose de formas indirectas. No en mi contra, sino en la percepción que otros tenían de mi familia. No por chismes, sino por registros, por huellas administrativas, por antecedentes que no se borran fácilmente. Yo no hice nada para fomentar eso. Simplemente dejé que el sistema siguiera su curso. Esa fue, quizás, la parte más difícil de aceptar para ellos. No podían señalarme como responsable directo de las consecuencias. No podían acusarme de venganza activa. Yo no había hecho nada más que defenderme. Y a veces, defenderse es suficiente para que el entorno cambie. En más de una ocasión, alguien intentó llevarme de nuevo a la conversación moral. La familia es la familia. Hay que perdonar. Todos cometemos errores. Frases grandes, cómodas, que suelen aparecer cuando nadie quiere hablar de responsabilidad concreta. Yo escuchaba con respeto, pero sin adherirme. Perdonar no implica exponerse de nuevo. Entender no implica volver al mismo lugar. Aprendí a convivir con esa incomodidad social, con la mirada de quienes preferirían que todo se arreglara rápido, sin incomodar estructuras profundas. Pero ya no estaba dispuesto a sacrificarme para preservar una apariencia de unidad. Mi vida empezó a adquirir una coherencia
que antes no tenía. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no estaba dividida entre lo que quería hacer y lo que sentía que debía hacer por otros. Esa alineación interna generó una energía distinta, más estable, menos reactiva. Hubo momentos de reflexión profunda, no sobre el pasado inmediato, sino sobre patrones más antiguos. Me pregunté cuándo había aprendido a ocupar ese lugar de sostén silencioso, cuándo había normalizado la idea de que mi valor estaba ligado a lo que podía resolver. No encontré una sola respuesta, sino muchas pequeñas escenas acumuladas a lo largo de los años. Reconocer eso no fue un ejercicio de reproche, sino de comprensión, porque entendí que yo también había participado, aunque de forma inconsciente, en la construcción de ese rol, y asumir esa parte me devolvió algo importante: la capacidad de elegir distinto. Hoy elijo con más cuidado, no solo a quién ayudo, sino cómo y hasta dónde. Elijo cuándo hablar y cuándo callar. Elijo no explicar de más. Elijo no anticiparme a problemas que no son míos. Esas elecciones, sostenidas en el tiempo, han cambiado radicalmente mi forma de relacionarme. La denuncia fue el detonante, pero no fue el final. Fue el comienzo de una reorganización profunda, silenciosa, que sigue en curso. No hay prisa por cerrarla. Algunas transformaciones necesitan tiempo para asentarse. Sé que, desde fuera, mi historia puede parecer una de ruptura, pero desde dentro se siente más como una integración. Integrar lo que pasó sin negarlo. Integrar lo que soy sin reducirlo a un solo episodio. Integrar la distancia sin convertirla en vacío. Mi familia sigue siendo mi familia en términos biológicos, pero ya no define mis límites, mis decisiones, ni mi identidad. Y aceptar eso no me volvió frío, me volvió claro. Esa claridad, hoy, lo sé, fue el verdadero resultado de todo este proceso. No la absolución legal, no el expediente cerrado, sino la posibilidad de existir sin miedo a ser utilizado. Y cuando alcanzas ese punto, el pasado pierde su capacidad de arrastrarte. Se convierte en referencia, no en cadena. A medida que el tiempo avanzaba, comprendí que el verdadero impacto de todo lo ocurrido no estaba en lo que había perdido, sino en lo que había dejado de tolerar. Antes, muchas situaciones me parecían inevitables, ahora las veía como elecciones, y esa diferencia cambiaba todo. Mi familia empezó a reorganizar sus dinámicas sin hacer ruido. No hubo declaraciones ni conversaciones formales. Simplemente dejaron de contar conmigo para ciertas cosas y, al mismo tiempo, intentaron mantenerme cerca para otras. Esa ambigüedad fue reveladora. Querían la presencia sin la implicación, el vínculo sin el riesgo. Yo entendí el mensaje y respondí con la misma claridad silenciosa. Presencia medida, implicación mínima. Algunos interpretaron esto como frialdad, otros como resentimiento. Ninguna de esas lecturas era correcta, pero tampoco me sentí obligado a corregirlas. Aprendí que no todo malentendido necesita aclaración. A veces, la confusión del otro es parte del proceso de adaptación. Hubo un episodio concreto que terminó de confirmar mi decisión. Surgió una situación delicada, de esas que antes habrían terminado automáticamente en mis manos. Esta vez, la consulta llegó tarde y de forma indirecta. No pedían ayuda, tanteaban el terreno. Querían saber si todavía estaba dispuesto a intervenir sin exponerse. Escuché con atención. Hice algunas preguntas básicas. Y luego dije que no. No con dureza, no con reproche. Simplemente no. La reacción fue inmediata. Sorpresa
incomodidad, un silencio incómodo, que decía más que cualquier palabra. Yo me mantuve tranquilo. Decir no, en ese contexto, fue una afirmación profunda de todo lo aprendido. Ese no marcó una frontera clara, no solo para ellos, sino para mí. Me di cuenta de que ya no sentía culpa al poner límites. Antes, cada límite venía acompañado de una explicación extensa, casi una disculpa anticipada. Ahora, el límite era suficiente en sí mismo. Con el paso de los días, esa firmeza empezó a reflejarse en otros ámbitos de mi vida. Relaciones laborales, amistades, incluso proyectos personales. Empecé a notar cuando una situación se parecía demasiado a las dinámicas que había dejado atrás. Y cuando eso ocurría, actuaba antes de que el desgaste se acumulara. No era una reacción impulsiva, era una lectura afinada de patrones. La experiencia me había enseñado a reconocer señales tempranas, expectativas no dichas, responsabilidades asumidas sin acuerdo, silencios que esconden demandas. Al identificarlas, podía decidir con mayor libertad. Mi familia, por su parte, seguía ajustándose. Algunos miembros comenzaron a tomar decisiones más cautelosas, conscientes de que ya no había red de seguridad invisible. Otros, en cambio, parecían buscar nuevos sostenes en otros lugares. Esa búsqueda, a veces desesperada, evidenciaba cuánto habían dependido de un equilibrio que nunca fue justo. Yo observaba todo sin intervenir, no por indiferencia, sino por respeto a mi propio proceso. Intervenir habría significado volver a un rol que ya no estaba dispuesto a ocupar. Y eso, aunque difícil de sostener al principio, se volvió más natural con el tiempo. Hubo momentos de reflexión profunda. Me pregunté qué habría pasado si la denuncia nunca hubiera ocurrido, si todo hubiera seguido como antes, con la misma dinámica disfrazada de normalidad. La respuesta era clara. Habría seguido postergando mis propios límites. La agresión fue extrema, pero también fue definitiva. Me obligó a mirar de frente lo que antes evitaba. Esa comprensión no anuló el dolor. Hubo días en los que el recuerdo volvía con fuerza, no el recuerdo de la denuncia, sino el de la confianza rota. Esa herida no se cierra rápido, pero ya no sangraba como antes. Se había convertido en una cicatriz firme, presente, pero estable. En conversaciones con personas externas, cuando surgía el tema de la familia, notaba un cambio en mi propio discurso. Ya no justificaba, ya no suavizaba, no hablaba mal, pero tampoco idealizaba. Describía lo ocurrido, con sobriedad, sin adornos. Esa forma de narrar era, en sí misma, una señal de integración. Aprendí también a convivir con la incomodidad de no encajar del todo. En reuniones familiares ampliadas, en encuentros donde la historia flotaba sin nombrarse, había momentos de tensión sutil. Antes, habría intentado disiparla. Ahora, la dejaba estar. No era mi responsabilidad hacer sentir cómodos a quienes habían cruzado una línea. Esa postura no me aisló como temía. Al contrario, atrajo vínculos más honestos, personas que respetaban mis límites, que no esperaban de mí una disponibilidad infinita, que entendían que la ayuda es un gesto, no una obligación. Esos vínculos, aunque menos numerosos, eran más sólidos. Mi percepción del tiempo también cambió. Ya no sentía prisa por cerrar la historia definitivamente. Algunas historias no se cierran, se acomodan en un lugar distinto, y ese acomodo requiere paciencia. No una paciencia resignada, sino una paciencia activa, consciente. La denuncia había sido un acto de ruptura, pero la reconstrucción era mía.
Nadie más podía hacerla por mí. Y en ese proceso, descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. No la fortaleza de resistir ataques, sino la de elegir con calma dónde invertir mi energía. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una cadena de injusticias. Veo un proceso de aprendizaje forzado. Sí, pero también efectivo. Aprendí a diferenciar ayuda de sacrificio. Comprendí que la lealtad no se demuestra aceptando cualquier trato. Y confirmé que la dignidad no siempre necesita defensa ruidosa. Mi familia sigue existiendo en mi vida, pero de otra manera, no como eje, sino como contexto. Ya no condiciona mis decisiones, ni define mi valor. Y aceptar eso me dio una tranquilidad que no conocía. Aún quedaban capítulos por escribir. Consecuencias que se manifestarían con el tiempo, decisiones que pondrían a prueba lo aprendido. Pero ya no me asustaban. Sabía que, pasara lo que pasara, no volvería a traicionarme para sostener una armonía falsa. Ese era el verdadero cambio. No la absolución, no el expediente, sino la certeza interna de que, incluso en el silencio, había elegido bien. El final no llegó como una explosión. Llegó como llegan las decisiones que ya no necesitan ruido. No hubo una última conversación reveladora, ni un gesto dramático que marcara el cierre. Simplemente, un día entendí que la historia había terminado sin pedirme permiso. Mi familia siguió su camino, con sus versiones, sus silencios, sus justificaciones internas. Yo seguí el mío, no como huida, sino como consecuencia, porque hay momentos en los que no alejarse sería una forma de traicionarse. Con el tiempo, dejaron de esperar algo de mí, y yo dejé de esperar algo de ellos. Esa reciprocidad silenciosa fue el verdadero cierre. No perfecto, no ideal, pero honesto. Cada quien asumió el lugar que estaba dispuesto a sostener. La denuncia quedó atrás, archivada, cerrada, registrada, pero su eco siguió presente, en pequeños detalles, en la forma en que ahora miden las palabras, en la cautela que aparece cuando se habla de responsabilidades, en la ausencia de esa confianza automática que antes se daba por sentada. Nada de eso lo provoqué yo. Fue el resultado natural de una línea cruzada. Yo, por mi parte, aprendí algo que nunca había considerado necesario aprender: a no estar, a no intervenir, a no ofrecerme como solución. Al principio fue incómodo, luego liberador. Finalmente, se volvió normal. No me convertí en alguien frío, me convertí en alguien claro. Y la claridad, aunque no siempre agrada, ordena. Ordena prioridades, relaciones, decisiones. Me permitió distinguir entre quienes me querían cerca y quienes solo me querían disponible. Hoy no guardo rencor. Tampoco mantengo una ilusión de reconciliación futura. Vivo en un punto intermedio, firme, tranquilo. Sé quién soy, sé lo que pasó, y sé lo que no volvería a permitir. A veces me preguntan si valió la pena todo lo ocurrido. No respondo de inmediato, porque no fue una elección consciente. Fue una respuesta inevitable. Pero si miro el resultado, la respuesta es clara. Valió la pena, porque me obligó a elegir con honestidad. No gané nada material. No obtuve reconocimiento. No hubo disculpas públicas ni gestos reparadores. Lo que gané fue algo menos visible y mucho más importante: la posibilidad de vivir sin deber explicaciones constantes, sin cargar expectativas ajenas, sin miedo a ser usado. La verdadera justicia no siempre llega en forma de castigo para otros. A veces llega como una restitución interna, como la recuperación de un límite, como la certeza de que ya no estás donde te lastiman.
Mi historia no termina con una victoria espectacular. Termina con una decisión sostenida en el tiempo. No volver a ocupar un lugar que me exige sacrificarme para que otros no cambien. Y en ese silencio elegido, por primera vez, estuve en paz.